La parábola de las 10 vírgenes. Doctrina y Convenios 45-56. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo, que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. ¿Y cómo fueron engañados? ¿No se les enseñó la interpretación principal de esta parábola y no buscaron al Espíritu Santo como guía? En cambio, han hecho lo que advirtió José Smith. Si el pueblo se aparta del Señor, deben caer, porque estaban dependiendo del profeta. Por lo tanto, se oscurecieron sus mentes, como consecuencia de descuidar los deberes que les correspondían. Envidiosos hacia los inocentes, mientras que afligen a los virtuosos con sus rayos de envidia. Así fueron engañados, pensando que estaban preparados porque no asumieron ninguna responsabilidad por sí mismos, sino que se la echaron al profeta. Pero en ese día descubrirán que no tienen aceite en sus lámparas. En esta serie deseo repasar las parábolas de suma importancia que se han utilizado con tanta frecuencia en sus formas terciarias, que la mayoría de los miembros de la Iglesia no comprenden o ni siquiera conocen la interpretación primaria de las parábolas. ¿Se pueden interpretar o comparar las parábolas de múltiples formas en beneficio del hombre? Sí. ¿Puede el lavado del jarrón y los platos y colocarlos sobre un paño limpio agregar peso simbólico a las tradiciones y ordenanzas? Sí. El problema surge cuando el lavado de los platos a los ojos del participante se convierte en la actividad principal y descuidan el propósito principal real. Jesús, señalando a los judíos hacia su comportamiento al hacer esto mismo, dijo que ha sometido los asuntos más importantes de la ley. Comprender cómo enseña el Señor es fundamental para comprender la intención principal de la parábola. José Smith se rió de un miembro que pensaba que los reinos de las bestias descritos en la visión de Daniel eran símbolos de los reinos de Dios. José Smith dijo, el Señor nunca usaría la figura de una bestia ni ninguna de las bestias para representar su reino. José Smith enseñó que cada jota y tilde de la palabra tenía que cumplirse literalmente, y esto incluía parábolas, visiones, etc. José Smith, al identificar que el Señor, incluso en una parábola o visión, no usaría algo impío para representar algo piadoso, aclara que incluso los símbolos de las parábolas deben tener sentido. José Smith también enseñó en otra ocasión la mejor manera de tratar de encontrar este propósito principal. Y él dijo, tengo una clave por la que entiendo las escrituras. Pregunto, ¿cuál fue la pregunta que provocó la respuesta o que hizo que Jesús pronunciara la parábola? Luego, José explica que la pregunta que se responde es la interpretación principal y que todo esfuerzo en este punto es una burbuja. Entonces, ¿cuál es la pregunta que deberíamos hacernos en esta parábola exclusiva de las 10 vírgenes? Ok, la pregunta. En primer lugar, ¿qué extrajo esta parábola del Salvador? Vamos a leer. Entonces entendieron sus discípulos que Jesús volvería a la tierra, después de lo cual fue glorificado y coronado a la diestra de Dios. Jesús los dejó y subió al monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas que has dicho acerca de la destrucción del templo y de los judíos. ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo o de la destrucción de los impíos?
que es el fin del mundo. Ok, entonces vamos a José Smith Mateo 1, versículo 4. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos comienzan con el reino de los cielos será semejante a. Y si vamos a la traducción de José Smith, esto deja muy en claro lo que decíamos. Y luego, en ese día, antes de que venga el Hijo del Hombre, el reino de los cielos será comparado con. El reino de los cielos es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No hace referencia al mundo. Jesús en estas palabras está describiendo el estado y los eventos que sucederán en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, antes preparatoria para la segunda venida. En resumen, la pregunta era, ¿cuándo volverás y cómo lo reconoceremos? Y Jesús responde y da un capítulo completo sobre el estado del mundo en general y luego procede a explicar cómo será la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes. Y luego, en ese día, antes de que venga el Hijo del Hombre, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Mientras el novio se demoraba, todos dormían y dormían. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid en su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no es así, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, antes id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió y dijo, de cierto os digo, que no me conocéis. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ahora conozcamos 8 de las 10 variables que deberían ser obvias para los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días a medida que las analizamos. ¿Ok? Número 1. El esposo. Este es Jesús. Esto se confirma cuando el Señor dice, porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Esta es una prueba de que esta parábola se trata de la Nueva Jerusalén y no de los acontecimientos de la antigua Jerusalén o del día grande y terrible, porque los santos de Dios conocerán el día y la hora del monte de los olivos y el día grande y terrible después del evento en la Nueva Jerusalén. Número 2. El matrimonio. Aquí el Señor solo se refiere a su matrimonio de una manera, casado con su pueblo. Sabemos por el capítulo de Daniel 7 qué evento es el matrimonio real. Es cuando Cristo es coronado en Adán, On y Amán y que todas las naciones deben servirle. Las personas que asisten al matrimonio son las mismas personas con las que se casa el Señor. Entonces, argumentar que el Señor se va a casar con otra persona y no con las vírgenes de la parábola es puramente semántica. Esta es una prueba más de que la interpretación principal de esta parábola no se refiere a los eventos de la antigua Jerusalén o al día grande y terrible. Hay algunos miembros que ven esta parábola como si el novio ya estuviera casado
y las 10 vírgenes simplemente estuvieran esperando para ir al banquete de bodas. Esto es absolutamente erróneo. El Señor dice claramente que se estaba demorando. No dijo que se iba a casar. Y cuando las 5 vírgenes prudentes entraron con él, el Señor claramente dice, entraron con él a las bodas, no a una fiesta de alguien más de bodas. Una vez más, las interpretaciones secundarias pueden ser útiles y las profecías y las parábolas pueden tener múltiples cumplimientos. Sin embargo, esta no puede ser la interpretación primaria. Número 3. Las 10 vírgenes. Estos son los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen el potencial de convertirse en miembros de la Iglesia del primogénito. Si no hubieran hecho todo lo necesario para al menos escuchar la invitación, no habrían estado donde estaban. Se les conoce como vírgenes. Si el Señor no usa bestias o brutos para simbolizar su reino, ¿por qué compararía a una virgen con un inactivo o no miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o en fin, a cualquier persona injusta que no tuviera el derecho de estar ahí? Las 10 vírgenes eran miembros activos e investidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vistiendo sus ropas de boda. El Señor diferencia a estas 10 vírgenes como insensatas y sabias, no malvadas y justas. A los ojos del Señor, si eres un miembro inactivo o alguien que no paga el diezmo, etc., eres malvado. No pagar el diezmo, por ejemplo, a los ojos del Señor, te convierte en un ladrón. El Señor no se refiere a ti como una virgen insensata, sino como un siervo malvado. Si los 5 necios estuvieran listos, no habrían sido admitidos. 4. Ropa de boda. La iglesia de Dios o la novia de Cristo estará adornada como una novia, es decir, vistiendo ropa de boda. Los trajes de boda no se mencionan específicamente en Mateo 25, pero se mencionan en el libro de Apocalipsis. En la parábola de la boda del hijo del rey, en la que el rey echa de la boda a todos los que no usan el traje de boda, y por el Señor mismo cuando habla de la boda y de su iglesia como novia. Esta era una prenda de vestir habitual que debía usarse en la boda. Se puede suponer que si las vírgenes asistían a esta boda para casarse, entonces estaban presentes las ropas de boda. Esto se usó claramente para representar vestimentas y justicia. Limpieza no solo en la parábola, sino también en la costumbre judía. Esto debería aclarar más allá de toda duda quiénes son esas 10 vírgenes. 5. Vírgenes sabias. Estas son 5 de las 10 que estaban listas. En la parábola, lo único que diferenciaba a las vírgenes era esta disposición representada por el aceite. 6. 5 vírgenes insensatas. Estas son 5 de las 10 que no estaban listas. No llevaron aceite. Es importante tener en cuenta que sabían la importancia del aceite porque llevaron sus lámparas con ellas. Es decir, estaban postergando la obtención del aceite o se sentían con derecho a que se les proporcionara. 7. La mecha. Es reveladora. Puede ocultar el hecho de que no tiene aceite. La mecha revela si tienes o no aceite. El acto de encender la mecha y mostrar que tenías un poco de aceite en tu lámpara fue lo que te metió en la procesión de la boda. Es interesante notar que incluso las tontas recortaron sus mechas, una apariencia exterior, lo que significa que incluso hasta ese momento todavía pensaban que estaban entrando, esperando que se les proporcionara aceite.
8. Los vendedores. Son aquellos en el mundo que tienen potencial para vender aceite. Este poco de información nos da una comprensión sobre el aceite. El aceite era algo relativamente fácil de adquirir. También nos dice que estas personas, los vendedores, que venden no son miembros de la iglesia porque no fueron invitados a la boda y no fueron referidos en términos entrañables. Por ejemplo, virgen, buen pastor, buen hombre, el hombre de la casa, etc. Esto también elimina de la interpretación primaria cualquier cosa intangible para el uso del aceite, porque si el Señor no se refería a nada con respecto a su reino en términos brutales, ¿por qué compararía algo de naturaleza intangible que solo puede adquirirse en la iglesia con algo que se puede comprar comúnmente con dinero de quienes no están en la iglesia? Esas cosas pues son literalmente opuestas, ¿no? Sabemos que el aceite es lo suficientemente significativo como para mantener a alguien fuera de la boda, pero también sabemos que es lo suficientemente insignificante como para que la gente al azar en las calles lo venda. Por lo tanto, sabemos que el aceite en sí mismo no tiene valor. La posesión del aceite tiene valor. El objeto en sí no es de peso eterno, pero la adquisición y el mantenimiento de él en preparación o disposición es lo que otorga una entrada. Ujú, ok. O sea, tenerlo es lo que importa, ¿no? Ahora, solo quedan dos cosas que debemos identificar: la lámpara y el aceite. ¿Qué sabemos de estas dos cosas hasta ahora? La lámpara, todos los miembros activos investidos de la iglesia, o sea, las 10 vírgenes, tenían una. Todos conocían el valor de la misma y se llevaron una con ellos. Todos sabían que necesitaban aceite para que la lámpara funcionara, pero no necesitaban tener aceite para sostener la lámpara. No encendieron la lámpara porque no fue necesaria hasta que la procesión comenzó a moverse. Cada miembro investido entiende la importancia de esto. Todos sabían que era necesario para entrar. 5 de ellas sostuvieron la lámpara y se aseguraron de que siempre hubiera algo de aceite en la lámpara, mientras que las otras 5 sostuvieron la lámpara, pero esperaban que alguien les proporcionara aceite. 2. El aceite. Lo primero y más importante que debes entender sobre el aceite es que las vírgenes insensatas pidieron un poco a las vírgenes prudentes. Estos son miembros activos y dotados. ¿Pedirían un testimonio? ¿Pedirían todas estas cosas ridículas que la gente cree que es la principal representación del petróleo o el aceite? ¿No sabrían ellos más que nadie que esas cosas intangibles como oraciones, actos de servicio, ayuno, etcétera, no se pueden simplemente dar a otra persona? Entonces, el aceite tiene que ser algo que en teoría puede pasar de una persona a otra, pero que el hecho de trasladarlo de una persona a otra hace que ambas personas sean indignas, o que hay una cantidad limitada, o no hay suficiente para compartir, o ambos. Lo segundo que hay que entender es que las vírgenes insensatas querían el aceite. Pedir algo implica tanto que se puede transferir como que el destinatario lo quiere. Los miembros de la iglesia francamente no son muy buenos en la obra misional, y no por sus habilidades, sino porque no hacen el esfuerzo. Aquellos que están familiarizados con la obra misional se familiarizan con la naturaleza humana, y cualquiera que esté familiarizado con la naturaleza humana
sabe que cuando le ofreces a una persona indigna verdades intangibles a cambio de sus acciones tangibles, y si están apegadas a sus acciones tangibles, es muy probable que se pongan a la defensiva u hostiles, porque los impios toman la verdad dura. La gente injusta nunca pregunta. El Señor explicó el resultado de la separación de grupos de personas basándose en su dignidad, en que hubo llanto y crujir de dientes, es decir, se volvieron hostiles. Estas 5 vírgenes no se volvieron hostiles, pidieron el aceite pensando que se lo proporcionarían. Fueron al mercado a comprarlo y luego intentaron entrar. Esas no son acciones de personas que han pasado toda su vida indignas. Son las acciones de una persona digna y desesperada que no estaba preparada. Ok, si todavía está atrapado en la mentalidad de que una gota de aceite por un acto de bondad, una gota de aceite por una acción justa es la interpretación principal y no secundaria, aquí le tengo un pensamiento para usted. Si tienes esa creencia, en virtud de ello, estás diciendo que la dignidad espiritual de alguien no puede cubrir los pecados o falta de preparación de otro. ¿Por qué esto sería un problema para muchos miembros? Muchos miembros piensan que la interpretación principal del aceite es la de la dignidad y la preparación espiritual y que no se puede intercambiar de persona a persona. Pero también estas parecen ser las personas que piensan que José Smith puede salvar a Emma. O tienen la creencia de que la dignidad espiritual de una persona puede cubrir los pecados de otra, es decir, puede ser compartida. Y por lo tanto, una persona como José Smith, debido a su inmensa dignidad, puede salvar a otra persona como Emma o Lucy, la mamá de José Smith. Y así las 5 vírgenes prudentes en esta parábola están siendo increíblemente egoístas y por lo tanto malvadas, destruyendo la parábola. O pueden creer que la dignidad de uno no se puede pasar a otro y por tanto personas como Emma y Lucy terminarían en el reino celestial. Casi todos los miembros quieren tratar esto como una mezcla heterogénea que enseña la parábola como si la dignidad espiritual no pudiera transferirse, pero sin embargo, en casos especiales como el de Emma y Lucy, lo será. El presidente Nelson, en una conferencia del 2019, contó la historia de un hombre que no quería hacer lo que se requería para ser digno en la iglesia, sino que le dijo que hiciera la obra del templo por él, cuando estuviera muerto. Todos los miembros se rieron de esto, excepto yo. Me di cuenta de lo horriblemente triste que era esta historia. Se rieron de esto, se rió. ¿Por qué? Porque todos sabían, todos, diáconos, ancianas, miembros menos activos, etcétera, que este plan no funcionaría. Pero sin embargo, creemos que la interpretación principal de esta parábola es que las vírgenes no preparadas harán una pregunta similar a las vírgenes preparadas de la iglesia. No, Dios no lo quiera. La lógica huele a incompetencia. Para profundizar más en esta parábola, volvamos al consejo de José Smith. ¿Qué fue lo que hizo que la parábola se destacara? Justo antes de dar la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, fue que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente.
Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Luego continuó y enseñó esto. Pero sepan esto, que si el buen señor de la casa hubiera sabido en qué guardia vendría el ladrón, habría estado mirando y no habría permitido que su casa fuera destruida. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha puesto por señor sobre su casa, para que les dé de comer a su tiempo? Bienaventurado el siervo, a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá por señor sobre todos sus bienes. Pero, ¿y si ese siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir? Y comenzara a herir a sus compañeros de servicio y a comer y a beber con los borrachos, el señor de ese siervo vendrá en un día que no lo mire y en una hora que no sepa, y lo cortará en pedazos y le asignará una porción con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Primero, ¿por qué les enseñó estas cosas? Porque los apóstoles preguntaron: ¿cuál será el estado de la iglesia y del mundo antes de tu segunda venida? En Mateo 24, Jesús luego procede a explicar el estado del mundo antes de la segunda venida, que culmina en los dos últimos párrafos anteriores. Luego enseña la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Por qué? Para aclarar aún más los versículos 36 al 51. Entonces, lo que se enseña en los versículos 36 al 42 es sinónimo de la parábola de las vírgenes, y lo que se enseña en los versículos 43 al 51 es sinónimo de la parábola de los talentos. Y lo que se discute en los versículos 43 al 51, así como la parábola de los talentos, que trata sobre los eventos en Adán on the Man. Dijo McConkie: en este concilio, todos los que han tenido llaves de autoridad darán cuenta de su mayordomía a Adán. Entonces Cristo vendrá, recibirá las llaves y, por lo tanto, dará uno de los pasos finales preparatorios para reinar personalmente sobre la tierra. El Salvador enseñó 3 parábolas en total en el capítulo siguiente: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y las cabras. Estos 3 aparecen en cronología. La parábola de las 10 vírgenes es la construcción de la Nueva Jerusalén. La parábola de los talentos es Adán on the Man. Y la parábola de las ovejas y las cabras es el día grande y terrible. Entonces, echar un vistazo a lo que se dijo en los versículos 36 al 42 nos ayudará a comprender la interpretación principal del aceite y la lámpara en la parábola de las 10 vírgenes. Lo primero de lo que habla es de Noé. ¿Y cómo va la historia de Noé? Ok. Noé predica durante 120 años, la gente lo ignora, su familia entra en el arca, las demás personas seguían adelante como si nada, hasta que vinieron las inundaciones. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? La inundación ocurrió durante un año.
Vamos a ver cuáles son las comparaciones. Noé y su familia serían las vírgenes prudentes. Los que estaban fuera del arca serían las vírgenes insensatas. El arca representaría las lámparas y el aceite sería el suministro anual de alimentos en el arca. Sí, la gente debería haber escuchado las advertencias espirituales de Noé, pero fue la lluvia física lo que los mató. Era lo que estaba físicamente en el arca lo que querían, no nada de naturaleza espiritual. Cuando la gente huía hacia el arca, que ya estaba cerrada, la gente no huía para un sermón espiritual, no pedían un pago de diezmos o una recomendación para el templo, oraciones, etc. Querían estar en el arca. Es muy probable que aquellos que no estaban preparados para el diluvio pensaran que debido a la justicia de Noé, él les abriría el arca, pero estaba cerrada para que pudiera haber suficiente para ti y para mí. Después de enseñar acerca de Noé, el Señor dijo que la gente comenzaría a ser llevada, y él dice, uno aquí, uno allá, etcétera, que era el 50% del total. Uno de dos en un campo, uno de dos en el molino. Al igual que el 50% de las vírgenes están listas y el 50% no están listas. ¿Hay algo más a lo que te recuerde esto? En Éter 13, del 6 al 7, aprendemos que la venta de José a Egipto fue un tipo de cosas que vendrían directamente antes de la construcción de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué pasa en esta historia? José está en tierra extranjera y tiene una visión en la que habrá 7 años de abundancia y 7 años de hambre. 2 años después de la hambruna, los hermanos de José llegaron a la tierra extranjera con José. Entonces, una vez más, tenemos una advertencia para prepararnos para una hambruna temporal, económica y alimentaria, y 7 años de hambruna temporal, económica y alimentaria. José es Efraín o la iglesia, y los hermanos de José son las 10 tribus que regresaron como un cuerpo. Entonces, ¿qué aprendemos si combinamos a José en Egipto, Noé y las 10 vírgenes? Se le dice a Efraín, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que se prepare para la boda. Ciertos miembros de la iglesia, vírgenes, se preparan espiritualmente vistiéndose de justicia, investiduras, etc. 5 de esas vírgenes descuidan su salvación temporal, creyendo que se les proporcionará como redistribución de la riqueza, lo que conocemos como socialismo o comunismo. 5 vírgenes prudentes se encargan de preservar también su salvación temporal, sabiendo que vendrán los días de tribulación, el diluvio en los tiempos de Noé o la hambre en nuestros tiempos actuales. Sin embargo, cuando estos eventos provocan que las vírgenes tontas esperen o exijan esta distribución de la riqueza, esta distribución se negará con el argumento de que no hay suficiente o que el intercambio haría que ambas partes se volvieran indignas. Las 10 vírgenes prudentes son llamadas a salir y finalmente se unen con las 10 tribus que regresaron en la boda, o sea, la Nueva Jerusalén. Las 5 vírgenes insensatas luego intentan salir de sus deudas y cuidar de su salvación temporal o simplemente intentan forzar su camino hacia la Nueva Jerusalén como vagabundos y se les niega la entrada. ¿Ha sucedido esto antes en la historia de la iglesia de los últimos días? La respuesta es sí. Cuando se recibió la revelación de que la Nueva Jerusalén se construiría en Missouri, el Señor indicó en revelación no solo dónde se construiría la Nueva Jerusalén, sino cómo se construiría.
¿Quiénes serían los que construirían en ella cuando a la gente se le permitiera entrar? ¿Y quién sería una virgen sabia y quiénes serían las vírgenes insensatas? El Señor declaró que los santos estaban echando los cimientos de Sión y que Sión sería edificada poco a poco y que el tiempo aún no es, pero según el tiempo del Señor, está cerca. En repetidas ocasiones el Señor dejó en claro que aunque Sión, la boda, no se construiría en esta generación, en 1830, el fundamento sería el ejemplo de cómo sucederá en el futuro. Entonces, ¿cómo sucedió antes? En aquella época, los miembros debían comprometerse a vivir el Evangelio en su plenitud. Debían tener una recomendación para el templo, así como o además vivir la ley de consagración, certificado o el aceite. Para llegar a la Nueva Jerusalén, Sión, la boda, los miembros tenían que presentar certificados. Se requería que estos certificados dados por el obispo se llevaran con ellos mostrando que estaban en plena comunión y dignos de obtener las bendiciones que en Sión esperaban a los obedientes. O sea que esto sería la lámpara más el aceite. Un equivalente moderno de uno de estos certificados que se daban antes, en 1830, es lo que se conoce como recomendación para el templo hoy en nuestros días. Pero, ¿cuál era el otro certificado y cómo lo adquirieron? Se requería que los miembros presentaran todas las cosas ante el obispo en Sion. Esto se refiere a una naturaleza temporal, lo que ellos tenían físicamente. Entonces los élderes pagarán por lo que reciban. Usarían su riqueza temporal para asegurar una herencia en la Nueva Jerusalén, que es la boda. El individuo o familia entonces recibiría una mayordomía en la Nueva Jerusalén y todos los recursos excedentes permanecerían en manos del obispo. El espíritu de revelación se le daría al obispo para poder discernir si el individuo había consagrado todo lo que tenía. Esto es significativo porque uno no podría ceder parte de sus recursos a otro y luego consagrar lo que le quedaba a la iglesia. Esto habría sido visto por el Señor como una retención de él y por lo tanto un robo. Una historia de tales personas se registró en el Nuevo Testamento con Pedro, en Hechos. También se les ordenó que vivieran la ley de consagración. El manual dice que tenían todas las cosas en común. Eso no significa que juntaron todos sus recursos y luego dividieron por porciones iguales entre los creyentes. Es decir, la ley de consagración es opuesta al comunismo y al socialismo, ¿no? Sin embargo, Ananías y Zafira retuvieron una parte de su consagración por razones no enumeradas. Podría haber estado quizás pagando la deuda de su hija, no lo sabemos. Y ese hecho le fue revelado a Pedro a través del Espíritu, y ambos individuos murieron. Pero el manual declara que también le mintieron a Dios sobre el precio que habían recibido por un terreno para evitar dar el beneficio completo a la iglesia. Una vez que una persona pasó la entrevista de consagración y se descubrió que era un mayordomo sabio, se le dio un certificado para mostrarlo. Luego mostrarían el certificado como entrada a Sion, la boda. Los primeros en ir a la Nueva Jerusalén se descubrieron que eran los ricos y los eruditos, los sabios y los nobles. Los pobres, los cojos, los ciegos y los sordos iban a entrar a las bodas del Cordero después del día del poder del Señor. O en otras palabras,
¿Qué pues responderán los mensajeros de las naciones? Que el Señor fundó Sión y que los pobres de su pueblo confiarán en ella. En resumen, las vírgenes prudentes van y fundan Sión, Nueva Jerusalén. Las pobres vírgenes insensatas tienen que confiar en ella hasta que se lleve a cabo la unción, momento en el que el residuo se introduce en el programa. El exceso de dinero que recibió el obispo se destinó en primer lugar a cosas de naturaleza espiritual, que incluían misioneros, templos, impresión de escrituras, etc. En segundo lugar, a la economía para mayordomías, es decir, imprentas, granjas, manufactura, etc. Por último, era para aquellos que fueran dignos de entrar en la Nueva Jerusalén, pero que no pudieran pagar debido a deudas. Eso es lo que se suponía que hubiera pasado, pero ¿qué pasó? Eso no sucedió. Los pobres no confiaban en Sión, no tuvieron paciencia. Los ricos, a ver el caos, dejaron de enviar dinero y en el Manual de Doctrina y Convenios resumió esta falla de la siguiente manera. Los líderes de la iglesia exigieron que las personas de Ohio que desearan ir a Missouri obtuvieran un certificado emitido por la iglesia antes de poder migrar y participar en la ley de consagración en Missouri. Sin embargo, muchos miembros entusiastas ignoraron la instrucción y fueron a Missouri en gran número. Un historiador de la iglesia designado por el profeta José Smith escribió más tarde: la iglesia inmediatamente comenzó a reunirse en el condado de Jackson y sobre este tema se entusiasmaron mucho. Se les había ordenado a los pobres que no subieran apresuradamente ni huyeran, sino que tuvieran todo preparado ante ellos. Se enviaría dinero al obispo y tan pronto como se compraran las tierras y se hicieran los preparativos, el obispo debía dejarlo saber para que la iglesia pudiera reunirse. Pero esta regulación no fue atendida porque la iglesia o sus miembros se volvieron locos para ir a Sion. Entonces esto fue lo que pasó. Los ricos tenían miedo de enviar su dinero para comprar tierras y los pobres se agolparon en número sin que se les proporcionara ningún lugar, contrariamente al consejo del obispo y otros líderes, hasta que los viejos ciudadanos comenzaron a disgustarse mucho. Muchos se preguntan por qué los santos fueron expulsados de Missouri. Entonces, aquí nos dice que este fracaso es lo que expulsó a los santos de Missouri y esa generación perdió el privilegio en ese tiempo de construir la Nueva Jerusalén. Ezra Taft Benson explicó este fracaso con toda claridad en su ahora famosa charla Cuidado con el orgullo. Y aquí tenemos una parte de esa charla. El orgullo es un pecado que se puede ver fácilmente en otros, pero que rara vez se admite en nosotros mismos. La mayoría de nosotros considera que el orgullo es un pecado de los que están en la cima, como los ricos y los eruditos, que nos miran con desprecio desde arriba. Sin embargo, existe una dolencia mucho más común entre nosotros, y es el orgullo de abajo hacia arriba. Se manifiesta de muchas maneras, como encontrar faltas, chismear, murmurar, vivir más allá de nuestros medios, envidiar, codiciar, retener la gratitud y la alabanza que puedan levantar a otro, y ser implacable y celoso. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos para redimir a Sión. Fue esencialmente el pecado del orgullo lo que nos impidió establecer Sión en los días del profeta José Smith. Fue el mismo pecado del orgullo el que puso fin a la consagración entre los nefitas. El orgullo es la gran piedra de tropiezo de Sión. Repito, el orgullo
es la gran piedra de tropiezo de Sion. El error de José Smith fue no rechazar a las pobres vírgenes insensatas y no certificadas de Sion. Este error no se repetirá cuando regrese José Smith, ya que la próxima vez se cerrará la puerta. El Manual de Doctrina y Convenios establece sobre cuál fue el valor de los certificados para los miembros en aquella época. El presidente Joseph Fielding Smith señaló que se iba a hacer un certificado por el juez u obispo de Kirtland, que haría a todo hombre aceptable y respondería sobre todas las cosas como herencia y para ser recibido como un mayordomo sabio y como un fiel trabajador. De lo contrario, no será aceptado por el obispo de Sion. Así que todos los que iban a subir a Sion desde otras partes de la iglesia debían llevar consigo certificados que demostraran que estaban en plena comunión y eran dignos de obtener las bendiciones que en Sion esperaba a los obedientes. El manual continúa respondiendo: ¿quién es fiel y sabio? Las escrituras enseñan que la posición y las recompensas que heredamos en la vida posterior a esta están determinadas por la firmeza con que nos comprometemos con el Evangelio. Buscamos el poder de la expiación para vencer nuestros pecados y asumimos la responsabilidad de nuestra mayordomía sobre las bendiciones temporales. El Salvador dijo: los hijos de este mundo son en su generación más sabios que los hijos de la luz. Por tanto, si no habéis sido fieles en las injustas riquezas, ¿quién les encomendará las verdaderas riquezas? El elder James E. Talmage explicó: los hombres de mentalidad mundana no descuidan la provisión para sus años futuros y a menudo están pecaminosamente ansiosos por acumular abundancia, mientras que los hijos de la luz, o aquellos que creen que la riqueza espiritual está por encima de todas las posesiones terrenales, son menos enérgicos, prudentes o sabios. Por mamón de la injusticia podemos entender la riqueza material o las cosas mundanas. Si bien es muy inferior a los tesoros del cielo, el dinero o lo que representa puede ser el medio para lograr el bien y promover los propósitos de Dios. La amonestación de nuestro Señor fue utilizar a Mamón en buenas obras, mientras durara, porque algún día fallará, y solo los resultados logrados mediante su uso perdurarán. Si el mayordomo malvado, cuando fue expulsado de la casa de su amo debido a su indignidad, pudo esperar ser recibido en las casas de aquellos a quienes había favorecido, con cuánta más confianza pueden esperar los que están genuinamente dedicados a la justicia ser recibidos en mansiones eternas de Dios. Esto parece ser parte de la lección. Haz un uso de tu riqueza que te asegure amigos en el futuro. Sé diligente, porque pronto pasará el día en que puedas usar tus riquezas terrenales. Si no has aprendido la sabiduría y la prudencia en el uso de mamón injusto, ¿cómo se te puede confiar las riquezas más duraderas? Si no has aprendido a utilizar adecuadamente la riqueza de otro que se te ha encomendado como mayordomo, ¿cómo puedes esperar tener éxito en el manejo de una gran riqueza que se te entregará como propia? Emule al mayordomo injusto y a los amantes de Mamón, no en su deshonestidad, codicia y avaro atesoramiento de la riqueza, que es en el mejor de los casos, pero transitoria, sino en su celo, previsión y provisión para el futuro. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes está enseñando que habrá 10 vírgenes que se prepararon espiritualmente, haciéndose dignas,
preparándose a sí mismas y a sus familias. Así como 5 de las vírgenes eran sabias y también se ocuparon de su salvación temporal, almacenamiento de alimentos, sin deudas, etcétera. Y también donde 5 vírgenes insensatas esperaban que se les proporcionara el aceite, o sea, la redistribución de la riqueza, el día de pago, la utopía de que todos van a tener y todos van a compartir entre todos sin que yo tenga que trabajar, etcétera. Cuando comienza el proceso de admisión, se revelan aquellos que han preparado tanto su salvación espiritual como temporal, la mecha, el obispo, el espíritu de revelación. Las vírgenes insensatas ahora se dan cuenta de que la redistribución de la riqueza no va a ocurrir. Piden a las vírgenes prudentes algo de su salvación temporal para que ambas puedan ser admitidas. Las vírgenes prudentes niegan la petición, sabiendo que tal transición las volvería indignas, pero le dicen a las vírgenes insensatas que vayan y se encarguen de su salvación temporal, el mercado, los vendedores, etc. Los pobres de Sión tendrán que confiar en Sión, ser pacientes y esperar. Eventualmente serán incorporados al programa. Sin embargo, habrá quienes traten de entrar por la fuerza, pero la puerta se cerrará y el Señor les dirá a esas personas, no me conocéis. Ahora hay un castigo aún más severo que antes. ¿Por qué si no has aprendido sabiduría y prudencia para tu salvación temporal, cómo se te puede confiar las riquezas más duraderas? Ok, ya para concluir, porque siento que esto une todo perfectamente. Ahora podrá reconocer lo que se está diciendo. Deseo leer un discurso del elder Ezra Taft Benson titulado Prepárese para los días de tribulación, que se dio en 1980. Durante más de 40 años, con un espíritu de amor, se ha aconsejado a los miembros de la Iglesia que sean ahorrativos y autosuficientes para evitar deudas, pagar diezmos y una generosa ofrenda de ayuno. Sea trabajador y tenga suficiente comida, ropa y combustible a mano, para que dure al menos un año. Hoy en día existen razones de peso para volver a enfatizar este consejo. Lo escuchamos hecho de manera efectiva en esa gran reunión de bienestar de esta mañana. Puedo agregar solo una palabra. Los miembros de la Iglesia están sintiendo la presión económica de los impuestos más altos y la inflación junto con las condiciones de recesión continua. Algunos han acudido a sus obispos en busca de ayuda para pagar los pagos de la vivienda, los préstamos para automóviles y los servicios públicos. Desafortunadamente, se ha fomentado en la mente de algunos la expectativa de que cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando hemos sido imprudentes y extravagantes con nuestros recursos y hemos vivido más allá de nuestros medios, debemos buscar en la Iglesia o el gobierno para que nos saque de apuros. Algunos de nuestros miembros han olvidado un principio subyacente del plan de bienestar de la Iglesia, de que ningún verdadero santo de los últimos días, mientras esté físicamente capacitado, se apartará voluntariamente de sí mismo la carga de su propio sustento. Uno de los primeros principios revelados al padre Adán, cuando fue expulsado del jardín del Edén, fue este: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Todo lo que obtenemos en la vida de naturaleza material es producto del trabajo y la providencia de Dios. El trabajo solo produce las necesidades de la vida. Al decir esto, soy consciente y comprensivo de la difícil situación de muchas familias jóvenes que luchan por ganarse la vida.
se enfrentan a la carga económica de satisfacer las tres grandes necesidades de la vida: comida, ropa y vivienda. También simpatizo con la situación de las viudas y otras hermanas que crían familias solas por revelación. El Señor hizo provisión para su cuidado y apoyo. Más que nunca antes, necesitamos aprender y aplicar los principios de la autosuficiencia económica. No sabemos cuándo la crisis de enfermedad o desempleo puede afectar nuestras propias circunstancias. Sabemos que el Señor ha decretado calamidades globales para el futuro y nos ha advertido y advertido que estemos preparados. Por esta razón, las autoridades generales han insistido repetidamente en un programa de regreso a lo básico para el bienestar temporal y espiritual. Hoy enfatizo un principio más básico: producción y almacenamiento en el hogar. ¿Alguna vez se ha detenido a darse cuenta de lo que pasaría a su comunidad o nación si el transporte se paralizara? ¿O si tuviéramos una guerra o una depresión? ¿Cómo obtendrían alimento usted y sus vecinos? ¿Cuánto tiempo la tienda de comestibles de la esquina o el supermercado mantendría las necesidades de la comunidad? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la primera presidencia me llamó para ir a Europa para establecer nuestras misiones y establecer un programa para la distribución de alimentos y ropa a los santos. Vivo en mi memoria. Son las personas que se subían a los trenes cada mañana, con todo tipo de baratijas, con sus brazos para salir al campo, a cambiar sus posesiones por comida. Al anochecer, la estación de tren se llenó de gente, con los brazos llenos de verduras y frutas, y una colección de cerdos y pollos chillando. Nunca escuché semejante conmoción. Esta gente, por supuesto, estaba dispuesta a cambiar prácticamente cualquier cosa por ese producto básico que sustenta la vida: la comida. Un medio casi olvidado de autosuficiencia económica es la producción casera de alimentos. Estamos demasiado acostumbrados a ir a las tiendas y comprar lo que necesitamos. Al producir algunos de nuestros alimentos, reducimos en gran medida el impacto de la inflación en nuestro dinero. Más importante aún, aprendemos a producir nuestros propios alimentos e involucramos a todos los miembros de la familia en un proyecto beneficioso. Creo que el presidente Kimball no ha dado ningún consejo más oportuno que su reiterado énfasis en cultivar nuestros propios jardines. Aquí hay una muestra de su énfasis durante los últimos 7 años. Lo alentamos a cultivar toda la comida que pueda en su propiedad: arbustos de bayas, vides, árboles frutales. Plántelos si su clima es adecuado para su crecimiento. Cultiva verduras y cómelas en tu propio jardín. Muchos de ustedes han escuchado y hecho lo que aconsejó el presidente Kimball y han sido bendecidos por ello. Otros han racionalizado que no tenían tiempo ni espacio. Puedo sugerirle que haga lo que otros han hecho: reúnase con otras personas y solicite permiso para usar un terreno baldío como jardín, o alquile un terreno y cultive sus jardines. Algunos quórumes de élderes han hecho esto como quórum, y todos los que han participado han cosechado los beneficios de una cosecha de frutas y verduras y las bendiciones de la cooperación y la participación familiar. Muchas familias han excavado espacio de césped para jardines. Los alentamos a ser más autosuficientes para que, como el Señor ha declarado, a pesar de la tribulación que descenderá sobre ustedes, la Iglesia pueda mantenerse independiente sobre todas las demás criaturas debajo del mundo celestial.
El Señor quiere que seamos independientes y autosuficientes, porque estos serán días de tribulación. Nos ha advertido y advertido de la eventualidad. El presidente Brigham Young dijo, si no tienen pan, ¿de cuánta sabiduría pueden jactarse? ¿Y de qué utilidad real son sus talentos? Si no pueden procurarse y salvar contra un día de escasez esas sustancias diseñadas para sostener su vida natural. La producción de alimentos es solo una parte del énfasis repetido de que usted almacena una provisión de alimentos que durará al menos un año, donde sea legalmente permitido. La Iglesia no le ha dicho qué alimentos debe almacenarse. Esa decisión se deja a los miembros individuales. Sin embargo, algunas sugerencias excelentes están disponibles en el folleto producido por la Iglesia titulado Elementos esenciales de la producción y el almacenamiento en el hogar. Desde el punto de vista de la producción, el almacenamiento, la manipulación y el consejo del Señor, el trigo debe tener una alta prioridad. Hay más salvación y seguridad en el trigo, dijo Orson Hyde hace algunos años, que en todos los esquemas políticos del mundo. El agua, por supuesto, es fundamental. Otros elementos básicos podrían incluir miel o azúcar, legumbres, productos lácteos y sal o su equivalente. La revelación de producir y almacenar alimentos puede ser tan esencial para nuestro bienestar temporal en la actualidad como lo fue para el pueblo en los días de Noé al subir el arca. El elder Harold B. Lee aconsejó, quizás si no pensamos en términos de suministro para un año de lo que normalmente usaríamos y pensamos más en términos de lo que se necesitaría para mantenernos con vida, en caso de que no tuviéramos nada más para comer, eso último sería muy fácil de almacenar durante un año. Lo suficiente para mantenernos vivos si no tuviéramos nada más para comer. No engordaríamos con eso, pero viviríamos. Y si piensa en términos de ese tipo de almacenamiento anual, en lugar del suministro de todo un año, de todo lo que está acostumbrado a comer, lo cual en la mayoría de los casos es completamente imposible para la familia promedio. Creo que nos acercaremos más a lo que el presidente Reuben Clark Jr. nos aconsejó allá por 1937. Hay bendiciones en estar cerca de la tierra, en cultivar su propia comida, incluso si es solo un jardín de su patio y un árbol frutal o dos. Serán afortunadas aquellas familias que en los últimos días cuenten con un suministro adecuado de alimentos debido a su previsión y capacidad para producir los suyos. El consejo de las autoridades de la Iglesia ha sido constante a lo largo de los años y está bien resumido en estas palabras. Primero, y más allá de todo lo demás, vivamos con rectitud. Evitemos las deudas como evitaríamos una plaga. Donde ahora estamos endeudados, salgamos de la deuda. Si no hoy, mañana. Vivamos estrictamente dentro de nuestros ingresos y ahorremos un poco. Que cada cabeza de familia se encargue de tener suficiente comida y ropa a mano, y cuando sea posible, también combustible, para al menos un año. Ustedes de escasos recursos inviertan su dinero en alimentos y ropa, no en acciones y bonos. Ustedes de grandes recursos pensarán que saben cómo cuidarse a sí mismos, pero me atrevo a sugerirles que no especulen, que cada cabeza de familia intente ser dueño de su propia casa, libre de hipotecas, que todo el que tenga un huerto lo cultive, todo hombre que tenga una granja, cultívela. No es necesario endeudarse, debo agregar, para obtener suministro de un año. Planea aumentar su suministro de alimentos como lo haría con una cuenta de ahorros. Ahorre un poco para almacenar cada cheque de pago, lata o embotelladas, frutas y verduras
de tus jardines y huertos. Aprenda a conservar los alimentos mediante el secado y posiblemente la congelación. Haga que su almacenamiento sea parte de su presupuesto. Almacene semillas y tenga suficientes herramientas a mano para hacer el trabajo. Si está ahorrando y planeando un segundo automóvil o un televisor o algún artículo que simplemente aumenta su comodidad o placer, es posible que deba cambiar sus prioridades. Le instamos a que lo haga con oración y que lo haga ahora. Hablo con un sentimiento de gran urgencia. He visto lo que los días de tribulación pueden hacerle a la gente. He visto el hambre acechar a las calles de Europa. He sido testigo de las sombras espantosas y demacradas de las figuras humanas. Y he visto mujeres y niños hurgar en los basureros del ejército en busca de restos de comida. Esas escenas y rostros sin nombre no se pueden borrar de mi memoria. Nunca olvidaré a los santos de Hamburgo, que aparecieron al borde del colapso de hambre, ni a sus niños pequeños, a quienes invité a subir al puesto mientras vaciábamos nuestros bolsillos de comestibles. La mayoría nunca había visto esos artículos antes debido a las condiciones de la guerra. Tampoco puedo olvidar a las mujeres embarazadas y madres lactantes, cuyos ojos se llenaron de lágrimas cuando les dimos una naranja a cada uno. Vimos los terribles efectos secundarios físicos y sociales del hambre y la desnutrición. Una hermana caminó más de 1000 millas con 4 niños pequeños y salió de su casa en Polonia. Perdió los 4 a causa de la inanición y las heladas. Sin embargo, ella se paró ante nosotros en su condición demacrada, su ropa hecha jirones y sus pies envueltos en arpillera, y dio testimonio de lo bendecida que era. No puedo olvidar a los santos franceses, que al no poder obtener pan usaban cáscaras de patata para los emblemas de la Santa Cena. Tampoco olvidaré jamás la fe de los santos holandeses que aceptaron nuestra sugerencia de cultivar patatas para aliviar sus propias condiciones de hambre, y luego enviaron una parte de su primera cosecha al pueblo alemán que habían sido sus enemigos acérrimos. Al año siguiente les enviaron toda la cosecha. Los anales de la historia de la Iglesia rara vez han registrado un acto de amor y compasión más parecido al de Cristo. Con demasiada frecuencia nos regocijamos en nuestra cómoda complacencia y racionalizamos que los estragos de la guerra, los desastres económicos, el hambre y los terremotos no pueden suceder aquí. Aquellos que creen esto o no conocen las revelaciones del Señor o no las creen. Aquellos que piensan con aire de suficiencia que estas calamidades no sucederán, que de alguna manera serán dejados de lado debido a la justicia de los santos, están engañados y lamentarán el día en que abrigaron tal engaño. El Señor nos ha advertido y prevenido contra un día de gran tribulación, y nos ha aconsejado a través de sus siervos sobre cómo podemos estar preparados para estos tiempos difíciles. ¿Hemos escuchado su consejo? Les doy mi testimonio de que el presidente Heber J. Grant fue inspirado por el Señor al establecer el programa de bienestar de la Iglesia. La primera presidencia se inspiró cuando hizo el primer anuncio público en 1936 y declaró que el propósito principal del bienestar de la Iglesia era ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. Doy testimonio de ese consejo inspirado desde 1936 hasta la actualidad de que los santos acumularon alimentos para un año. Cuando el presidente Spencer W. Kimball exhorta persistentemente a los miembros a plantar huertos y árboles frutales y producir nuestros propios alimentos, también está inspirado por el Señor. Sean fieles, hermanos y hermanas, a este consejo y serán bendecidos. Sí,
las personas más bendecidas de toda la tierra. Eres buena gente, yo sé eso, pero todos debemos ser mejores de lo que somos. Estemos en condiciones de poder alimentarnos, no solo a través de la producción y el almacenamiento en el hogar, sino también de otros. Que Dios nos bendiga para que estemos preparados para los días que nos esperan, en que pueden ser los más severos hasta ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén.